Buenos días, bienvenidos a esta clase de lenguaje y comunicación. En esta oportunidad vamos a abordar los conceptos de texto, tipología textual, intención comunicativa y estructura textual, con el fin de contrastar y analizar diversos tipos de texto de acuerdo con sus características y evidencias textuales. Para ello nos basaremos en la socialización de la guía realizada, enfocándonos en este video en la primera parte, específicamente en el concepto de texto, sus características y cómo reconocerlas. Bueno, vamos a empezar teniendo en cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad, en el mundo académico, literario y artístico, o en el ámbito también de la cotidianidad, se han producido una infinidad de textos de diversa naturaleza en ese continuo proceso de interacción social. Es por ello que podemos tener acceso a grandes obras de la literatura, a piezas musicales, obras de teatro, pero igualmente día a día tenemos que leer y enfrentarnos a muchos otros textos, como son los mensajes en redes sociales, instrucciones para armar un objeto o hacer una tarea, noticias, anuncios, imágenes, una receta, etc. Bueno, para llevar a cabo un estudio de toda esa abundante producción textual, podemos dividir los textos en dos grandes categorías, los textos literarios y textos no literarios o también pues que pertenecen al campo artístico. En la presente unidad nos vamos a enfocar especialmente en el estudio de los textos de carácter no literario y cómo los podemos clasificar para entenderlos y analizarlos en las diferentes categorías que se han establecido como tipologías textuales. Pero, ¿cómo puedo definir qué es un texto? ¿Cómo puedo reconocer que algo que leo, veo o escucho es un texto o no? ¿Qué características me ayudan a identificar los textos? Todos estos interrogantes los vamos a ir resolviendo y para ello vamos a comenzar revisando el ejercicio de exploración. En este punto se debe observar y analizar las siguientes imágenes. La primera es una obra de arte, una pintura al óleo que se llama El beso y fue creada por el artista austriaco Gustav Klimt hacia el año 1907. La segunda es una receta de cocina que da los ingredientes y el procedimiento necesario para preparar bolitas de queso. La imagen número 3 es un póster que promociona una campaña de prevención para detener la actual pandemia del coronavirus. Y finalmente, la última imagen es una tarjeta o volante informativo con datos de un negocio local de venta de alimentos, entre otros productos. De las siguientes imágenes, ¿cuál consideras que es un texto y por qué? Entre las respuestas más comunes se encontró que los estudiantes no encontraron la imagen 1, la de la pintura, como un texto, y la tercera, la del póster, tampoco, justificando que solo eran imágenes que no tenían información textual o escrita, lo cual va de la mano con la concepción que se tiene de lo que es o no es un texto, ya que es tradicional pensar que un texto es tan solo un conjunto de oraciones que se unen para enunciar párrafos y estos a su vez para formar textos o documentos. Como lo evidencia este tipo de respuestas, se suele creer que los textos solo se materializan de forma escrita y por medio de palabras unidas de manera coherente para transmitir ideas. No obstante, esta concepción deja por fuera toda una cantidad de producciones textuales por medio de las cuales la sociedad se ha comunicado históricamente y que involucran otras formas como los sonidos, símbolos e imágenes. Sumado a esto, con el pasar de los años y todo el avance tecnológico, ha surgido un sinfín de nuevas maneras de darle forma a nuestro pensamiento, expresarlo al mundo y comunicarlo, ya sea no solo de manera física, sino también ahora de manera virtual. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a revisar el siguiente ejercicio, en el cual se debía leer 3 definiciones y seleccionar la que más se ajusta al concepto de texto, justificando el porqué de la elección. En la definición A se afirma que el texto es un conjunto de palabras escritas que conforman oraciones entrelazadas para crear párrafos y convertirse en un texto, independientemente del contexto en el que se produce.
La segunda definición, la B, dice que un texto es una unidad comunicativa con sentido completo que posee una intención o finalidad acorde al contexto o la situación comunicativa en que se produce y que está compuesta por un conjunto de signos, sean palabras, imágenes o sonidos, ordenados y coherentes entre sí. Por último, la definición C expresa que el texto es una serie de ideas y enunciados escritos de extensión larga que se unen de forma independiente e incoherente entre sí. Contrastando estas tres definiciones, encontramos que la respuesta correcta es la B. En esta definición podemos ver que los textos son unidades comunicativas con sentido completo. Esto quiere decir que por medio de los textos podemos transmitir ideas, percepciones, sentimientos y opiniones, lo cual permite la construcción de sentido y la representación ya sea del mundo real o de mundos ficticios que imaginamos. En este sentido, nosotros construimos unidades de comunicación no solo con las palabras y de forma escrita, ya que podemos también transmitir información por muchos otros medios, como por ejemplo una fotografía, un video, un graffiti, la música, una caricatura, etc. El segundo aspecto a considerar es que todo texto se produce con una finalidad o propósito que está anclado a un contexto o a una situación comunicativa. Por ejemplo, pensemos en el ámbito de la cotidianidad, cuando alguien va al supermercado y la vendedora le da una factura al cliente. Ella le da ese texto con el propósito de informarle cuántos y cuáles productos compró, el nombre y el precio de los productos, los datos del establecimiento, etc. Si es en el campo de la política y yo me quisiera lanzar, por ejemplo, como candidata para la presidencia de mi país, por medio de mis discursos en campaña tendré el propósito de argumentar para así poder defender mis puntos de vista y mis propuestas para persuadir a que el público me elija. Es así que cada texto posee un propósito o una finalidad que se busca al momento de su producción. Ya por último tenemos que los textos se componen por un conjunto de signos que pueden ser palabras, imágenes o sonidos que son coherentes y ordenados entre sí. Esto quiere decir, como ya lo hemos reiterado, que los textos no son solo aquellos que contienen palabras y oraciones. Producimos textos y nos comunicamos por medio de muchos otros signos. Pensemos por ejemplo en el campo artístico. Si un artista quiere exaltar la belleza de un paisaje por medio de una pintura, no va a usar palabras, sino que va a combinar formas, colores, imágenes, figuras, entre otros, para así representar visualmente su percepción de dicho paisaje. Lo mismo pasa con otros tipos de textos originados en diversos campos como lo son la fotografía, la publicidad, la música, el cine, etc. Al combinar esos signos, sean verbales o no verbales, se les da forma, se estructuran y se organizan de una manera tal que se genere sentido, de la forma más clara y coherente posible. Ese nivel de coherencia y de claridad ya depende del nivel de competencia que maneje la persona que está produciendo el mensaje. A continuación pasaremos a resolver el siguiente punto, en el cual se preguntaba cuáles son las dos características más importantes de los textos y qué otras características mínimas debe tener. Entonces, las dos condiciones que se deben cumplir para hablar de textos es que primero deben ser una unidad de comunicación, es decir, transmitir un mensaje que ya vimos pueden ser ideas, percepciones, opiniones, etc., en medio de un contexto o situación comunicativa, el cual es el componente que lo dota de sentido. Y la segunda característica fundamental es que sean una unidad de intención, es decir, que el texto debe tener una intención comunicativa, un propósito que se busca alcanzar al momento de producir el texto. Sin estas dos características no se podría hablar de texto como tal, ya que solo serían palabras o enunciados sin sentido, en tanto que no pueden ser leídos o interpretados a la luz de un contexto que activa su carácter comunicativo. Ahora miremos entonces rápidamente qué otras características debe o no tener un texto.
La primera es que va dirigida a un receptor. Efectivamente, esto es verdadero, ya que es una característica de los textos, en tanto que para que haya comunicación, uno de los elementos fundamentales, junto con el emisor y el mensaje, es el receptor, a quien va dirigido directa o indirectamente lo que pretendemos comunicar. La segunda característica es que deben ser largos en la extensión. Esto es falso, ya que como hemos dicho podemos encontrar textos bastante largos, como por ejemplo la novela literaria española del Quijote de la Mancha, pero también podemos encontrar textos cortos, como por ejemplo un haiku, que es un poema japonés muy breve que tan solo tiene 3 versos. La tercera característica es que tienen una estructura única. Esta también se puede decir que es falsa, ya que se pueden encontrar diferentes formas de organizar un texto dependiendo de su naturaleza. Es diferente la forma de organizar un ensayo a, por ejemplo, cómo se estructura una historieta o una infografía. La siguiente afirmación es que un texto es la unión de muchas oraciones. Esto es falso, como ya lo hemos explicado, digamos que es tradicionalmente lo que se ha pensado, pero esto no es una condición necesaria de los textos. Las siguientes 3 características es que tiene una intención o propósito comunicativo, transmite información, puede ser escrito, oral o visual. También son verdaderas, como ya lo hemos ampliado durante el video. Y la siguiente es que tiene sentido completo. Es decir, que los textos deben ser leídos e interpretados en función de su situación comunicativa. Entonces es difícil entender un mensaje cuando no aporta la información suficiente como para que yo como receptora pueda entenderlo y saber de qué es lo que me está hablando. Entonces si yo llego a un salón y grito loca, entonces la gente difícilmente va a decir o a entender lo que yo quiero comunicar, porque no tienen el referente y no tienen el contexto para poder entender ese texto que yo quiero emitir. La siguiente solo se presentan de forma escrita, ¿no? Ya lo hemos dicho. Puede ser de forma visual, audiovisual. Se puede también comunicar a través de muchos otros recursos, dependiendo también del campo de producción donde se está originando ese texto. Y el último puede estar formado por palabras, oraciones o imágenes. Esto va relacionado con el anterior. En la diversidad de textos podemos encontrar un póster que puede tener palabras, o podemos encontrar una carta, o podemos encontrar las historietas, que por ejemplo es una combinación de imágenes con enunciados cortos. Entonces esto varía dependiendo del tipo de texto. Retomando el ejercicio inicial y partiendo de la definición de texto, vamos a entrar entonces a determinar si estas 4 imágenes se consideran como texto o no. Y la respuesta es que sí. Las 4 son texto, ya que están inmersas en un contexto en el que se pretende comunicar o transmitir, sean ideas, percepciones o información como tal. E igualmente se evidencia que cumplen con la segunda condición, y es que tienen una intención comunicativa, un propósito que se busca alcanzar. En la primera imagen, por ejemplo, se ve que el texto combina una serie de signos que en este caso son de carácter visual, tales como las imágenes, los colores, las figuras y las formas, y tienen un propósito artístico que crea una representación visual de una realidad que corresponde a la percepción propia del autor. En este caso, la producción del texto se mueve en una intención estética y creativa que parte de una realidad inventada o figurada por un artista y que por supuesto es susceptible de ser interpretada y descifrada por el receptor que vea la pintura.
En la segunda imagen vemos que es un texto que comunica cuál es el procedimiento y los ingredientes requeridos para hacer una receta, y que su intención comunicativa, por lo tanto, es instruir o dar instrucciones para la elaboración del producto culinario. Este texto para ello combina información textual escrita, pero también utiliza imágenes, en este caso pues una fotografía de la receta. En ambos casos se puede ver que estos textos no van dirigidos a un receptor en particular, sino probablemente a un público en general que tengan, puede ser interés en el primer caso por el arte y en el segundo caso pues por la cocina. El tercer texto vemos que es un póster o un anuncio publicitario que está compuesto por una imagen de un humano sosteniendo un mensaje en inglés que dice "Detén el coronavirus". Se puede evidenciar que probablemente promueve una campaña preventiva contra el coronavirus y que por lo tanto, al ser un anuncio publicitario, tiene como intención persuadir al público, en este caso para que se unan a esta acción de detener la propagación del virus. La última imagen es un texto expositivo o informativo y vemos que tiene como intención informar los datos de un negocio local, una especie de tienda o de tienda comunal, donde se informa, bueno, los datos, los productos que vende, el lugar de ubicación y el número del contacto. Este texto iría dirigido también a un público más general, como por ejemplo pueden ser los clientes potenciales para el negocio. Así pues, las 4 imágenes, aun cuando no sean textos continuos, es decir, que no están compuestos por una secuencia de oraciones, sino que su estructura es discontinua, es decir, que no siguen un orden secuencial y progresivo, sino que se estructuran de una manera particular. Los 4 sí son textos, porque transmiten una información en un contexto comunicativo determinado y porque evidentemente tienen una intención comunicativa. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya ayudado a aclarar dudas. En el siguiente video continuaremos con la socialización de la unidad y nos centraremos en el concepto de tipología textual y también en el de estructura. Hasta pronto.